1. Contextualiza el problema de la condición humana y lo relaciona con las situaciones sociales, éticas y políticas. Hay sin duda una relación entre lo que pensamos que es el ser humano y sus prácticas sociales y políticas, así como la ética que la respalda. La forma en que comprendemos qué es lo humano y cuál es su papel en el mundo condicionará las acciones que tomemos como seres singulares y como sociedad. Por ejemplo, si pensamos que el ser humano está por encima de la naturaleza, sus acciones se orientarán a dominarla y hacer uso de ella. Pero si pensamos que es parte de la naturaleza, como algunas tendencias actuales sugieren, veremos que su misión es cuidar de ella. En el ámbito social, si consideramos que una sociedad y su cultura son superiores a las demás, puede justificarse que dicha cultura domine a otras. En cambio, si se cree que todas las culturas son igualmente valiosas, eso tiende a que se respeten las prácticas de cada pueblo. Así como la noción de lo humano modifica la forma en la que se vive, también esta modifica la concepción de lo humano. Los griegos buscaban la esencia de lo humano, una estructura eterna capaz de definir al ser humano, esto es, la naturaleza humana. En nuestro siglo, en cambio, se considera que no necesariamente existe una esencia, una estructura eterna capaz de definir al ser humano de una vez y para siempre. En lugar de ello, se apela a una serie de características o rasgos que cambian históricamente. Esto es la condición humana. Tema 2. Identifica la propuesta ética antropológica de Sócrates como inicio del razonamiento sobre la verdad y la virtud. La filosofía tiene desde sus orígenes una constante preocupación por el mundo, la naturaleza y la forma en la que el universo surge y se ordena. Sócrates fue el encargado de perfilar este giro conceptual al dejar de lado la investigación sobre el origen de las cosas y postular que la pregunta principal de la reflexión filosófica debía girar en torno al ser, su constitución y la forma en la que se relacionaba con otros. Tema número 3. Distingue el dualismo antropológico y cosmológico de Platón como explicación privilegiada de la cultura occidental. La búsqueda por el ser del individuo de ninguna manera terminó con el pensamiento de Sócrates. Su discípulo Platón continuó la tarea del maestro, postulando una serie de características fundamentales para la constitución del ser humano. Platón recuperó la idea de Sócrates, quien sostuvo que la mejor manera posible de vivir de la persona era aquella en la que se encontraba en un estado de virtud, resaltando curiosamente la sabiduría. Sin embargo, para acceder a esta sabiduría era necesario que se apartara de manera radical de los elementos que le brindaba la realidad por la vía de la sensibilidad. Para Platón era claro que el ser humano estaba dividido en dos áreas. Una de ellas era la que correspondía a los sentidos, que nos hacían partícipes de un mundo cuyas características principales eran la generación y la destrucción de las cosas. Tema 4. Clarifica la concepción platónica de las estructuras sociales y políticas por medio del modelo de la República. En la República, Platón nos hizo saber que existía una composición política de la comunidad parecida a la composición del alma en el mito del cochero y los caballos. Con esta relación entre las partes del Estado y las partes del alma, Platón caracterizó su ciudad ideal. Así, fue posible pensar que si la sabiduría era el movimiento fundamental que debía regir a las colectividades, la educación tenía que ser el eje sobre el cual se desplegaran las acciones humanas. Con Platón inició una tradición de pensamiento político que tendía a recuperar la idea del deber ser para construir modelos perfectos de agrupaciones sociales. Tema 5. Conoce los conceptos de materia y forma, acto y potencia y el modelo de las cuatro causas de Aristóteles como estructura integradora de la antropología clásica. Aristóteles se ubicaba en la postura contraria a Platón al tratar de mostrar que el mundo sensible y el mundo del movimiento aportaban conocimientos y no era un mero fantasma, una simulación o una imitación de otro mundo. En oposición a Platón, Aristóteles pensaba que hay ciertos seres, los seres vivos, que no se pueden pensar, aislando sus partes de los cuales no es posible separar su forma, pues ella se encuentra entrelazada con la materia, con la sensación creada por ella de alguna manera, siendo ambas copartícipes del mismo ente, en un ser que no tiene fronteras ni límites, que nos permitan decir aquí está la materia, aquí la forma. La lógica aristotélica fue la piedra angular del pensamiento filosófico durante el helenismo, Edad Media, corrientes de pensadores modernos y posmodernos, ubicando sus pensamientos bajo las reglas de la lógica aristotélica. Sus tres ideas más importantes son: concepto, unidad mínima de pensamiento, representa las características esenciales de un objeto, más no el objeto. Juicio, es la afirmación o negación de algo o respecto a algo. Sintetiza por la afirmación y separa por la negación, y es la relación entre dos conceptos o más. Ejemplo, el caballo es equino, esto es afirmación, y ningún elefante es ovíparo, esto es negación.
Razonamiento. Relación de juicios de manera lógica y funcionan como conclusión, demostración o convencimiento. Ejemplo: todos los seres humanos son mortales. Sócrates es humano. Sócrates es mortal. 7. Define las posturas antropológicas sofistas de Protágoras, Gorgias y Calícles. En el siglo V, en Atenas, el pensamiento filosófico se empezaba a enfocar en asuntos humanos. Este se oponía a las explicaciones mítico-religiosas y contradecía la creencia de muchas personas, así como también cuestionaba leyes y generaba escepticismo en la población. Las corrientes, es decir, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, tenían en común una búsqueda de la serenidad y reflejaban la confusión que se vivía en la época. Epicureísmo. Esta escuela recibe el nombre de su fundador, Epicuro de Samos. El epicureísmo retomó el pensamiento materialista de los atomistas griegos, cuyo principal postulado era que la naturaleza, el mundo en su conjunto, estaba constituido por elementos materiales denominados átomos. Estoicismo. La preocupación del estoicismo era principalmente moral. Para los estoicos, la naturaleza era racional, pensamiento heredado sin duda de los filósofos griegos. Cuando decimos que todo era racional, decimos también que todo ocurría conforme a un orden inalterable, necesario y comprensible. Escepticismo. El escepticismo alienta los esfuerzos críticos de la filosofía y la acompaña siempre en su labor de alcanzar conocimiento verdadero.